So, good morning, dear students. Welcome to the English class. The first one, going to. All forms of this tense require the use of the verb to be, depending on the subject. The structure is very simple. The verb to be conjugated into the present or past is used first, followed by the expression going to, and finally the verb in the infinitive. Entonces, el going to es una estructura que es sumamente fácil y la usamos con el verbo to be. Tenemos que utilizar verbo to be, el going to, un verbo principal en presente y un complemento, obviamente. Tenemos un ejemplo. My family is going to travel to Peru. Mi familia va a viajar a Perú. El going to, por lo general, lo usamos cuando vamos a hablar de algo como en un futuro, pero puede ser cercano. Un futuro, voy a comer, voy a jugar, voy a estudiar, voy a reírme, voy a nadar, y así, por ejemplo. Next, the uses. Number one, relates to plans or intentions for the future. When we talk about a plan, we refer to an activity that has already been agreed and we have decided to carry out. Entonces, el uso número uno quiere decir que el going to lo relacionamos con planes o intenciones de algo que vamos a hacer en un futuro. Cuando hablamos de un plan o algo que ya está hablado, que ya sea pues, propuesto para hacer en cierto momento y que se decide realizarlo. For example, I am going to play football with my friends on Saturday. Entonces yo voy a jugar fútbol americano con mis amigos el sábado. Es algo que ya lo habían hablado y que lo van a realizar el día sábado. Number two, also for predictions about the future based on what we see. También lo podemos usar para predicciones de algo que puede pasar en el futuro, pero de algo que estamos viendo, no que algo que pensamos, sino algo que vemos. Entonces, en el ejemplo, those kids shouldn't play with knives. They are going to hurt themselves. Entonces, estamos viendo que hay unos niños, en el ejemplo dice, aquellos niños no deberían jugar con cuchillos, ellos se van a lastimar. Entonces, algo que estamos viendo es que los niños están con unos cuchillos que se van a lastimar. Entonces, por lo general, el going to lo usamos para cosas que van a pasar en el futuro y traduce voy a o vamos a o va a. Entonces, ¿qué sería? Ella va a jugar fútbol, por ejemplo. Ese es el uso del going to. She is going to play soccer. Ese sería uno de los usos. Next, the structures. Number one, affirmative sentence. Subject, verb to be, present or past, going to, and principal verb. And the last one, complement. Entonces tenemos en la oración afirmativa, tenemos que colocar obviamente un sujeto. Depende de ese sujeto, colocamos el verbo to be, ya sea el am, el is o el are. Recordamos que I trabaja con am, el he, she, it trabaja con is, el we, el you y el they trabaja con are. También lo podemos colocar en pasado, was o were. El I, el he, el she y el it con was. Y el you, they, we con were. Después colocamos primero el sujeto, verbo to be, luego colocamos el going to, que tiene que ir obligatoriamente en la oración. Luego colocamos el verbo principal. El verbo principal tiene que ir en presente. No lo vamos a colocar en pasado ni nada de esto. Si el verbo es eat, colocamos eat. Si el verbo es play, colocamos play. Y un complemento. For example, he was going to play football on Saturday. Entonces, él iba o va a jugar fútbol el sábado. In the next one, we were going to listen to music tonight. Nosotros íbamos a escuchar música esta noche. Number two, negative sentences. Subject, verb to be, negative, going to, principal verb, complement. Con las oraciones negativas es la misma estructura, solo que el verbo to be lo vamos a colocar negativo. Sería I'm not, isn't o aren't. Depende del sujeto. Si es I, colocamos I am not. Si es he, she o it, colocaríamos isn't.
Y si es you, we o they, colocaríamos aren't. El verbo, obviamente usamos el going to, que es lo que estamos utilizando en este caso, el verbo principal otra vez en presente y un complemento. For example, it is not going to rain today. No va a llover hoy. In the next one, she wasn't going to buy a house. Ella no iba a comprar una casa. Next, we have the interrogative sentence. Para las preguntas interrogativas o las preguntas, tenemos dos tipos de preguntas. Les coloqué las dos. Number one, verb to be, subject, going to, principal verb, complement, and the question mark. Tenemos que en las preguntas, entonces vamos a invertir el sujeto por el verbo to be. Colocamos primero verbo to be, el am, el is o el are. Colocamos el sujeto, depende del sujeto, va a ser el verbo to be. Colocamos going to, verbo principal, complemento y obviamente el signo de interrogación. For example, is she going to drive your car? The answer will be yes, she is going to drive your car, or no, she isn't going to drive your car. Entonces, ella va a manejar tu carro. Entonces, sí, ella lo hará, o no, ella no lo hará. Ahí lo coloqué respuesta corta porque no cabe en el espacio, pero sería yes, she is going to drive your car. Colocaría la respuesta completa. The next one, are you going to write the report? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Vas tú a escribir el reporte? Sí, yo lo haría o no, no lo haría. Number two, WH questions. Estas son las preguntas con WH, que son el what, el who, where, how, etc. Son varias. We have the WH word, verb to be, subject, principal verb, the going to, and complement. Ahí me comí el going to, pero after the subject is going to. Entonces, la número 2 es con las preguntas WH, para preguntar qué vas a hacer, o quiénes van a ir, o qué vamos a hacer, o para dónde vamos a ir. Entonces, for example, what is he going to do tomorrow? ¿Qué va a hacer él mañana? And the next one, where are they going to sleep? ¿Dónde van a dormir ellos? Ajá. Terminamos con el going to, vamos con el going to be, el cual se parece, pero es un poco diferente. With the verb with ing. Aquí se utiliza el verbo con ing. We use this time when we want to specify what we will be doing in the future. It will be handled with the gerund verbs ing to describe the action to be carried out. The sentences in this time will also be formulated with the verb to be in the present am, is, are, and the main verb with ing. Entonces, este tiempo lo usamos para especificar algo que estaremos haciendo en el futuro y se va a manejar o se va a construir con los verbos con ing para describir la acción que haremos. Y las oraciones también las usaremos con el verbo to be, el am, el is y el are, y el verbo principal, pero esta vez no va a ser en presente, sino con el ing. The structure. Number one, affirmative sentences. Subject, verb to be, present or past, going to be. ¿Ven la diferencia? La otra era going to y esta es going to be. The principal verb with ing and complement. Entonces tenemos la oración afirmativa. Igualmente usamos un sujeto, el verbo to be depende del sujeto. Going to be para colocar luego el verbo con ing y complemento. Lo diferente del going to es que este lleva going to be. Lleva otra palabra aparte y el verbo con ing. For example, he was going to be playing football on Saturday. Si se fijan, es el mismo ejemplo de la primera, del going to, pero le coloqué el going to be y el verbo con ing. Él va a estar jugando fútbol el sábado. Va a estar jugando, va a estar comiendo, vamos a estar estudiando. Así se traduce la oración. Y la siguiente, we are going to be listening to music. Nosotros vamos a estar escuchando música. Number two, negative sentence. Subject, verb to be, negative. Going to be, the principal verb with ing.
and complement. Con la oración negativa es la misma estructura, solo que el verbo to be irá negativo. Sería el aren't, isn't o am not. For example, is it not going to be raining today? No va a estar lloviendo, no va a estar lloviendo hoy. Y the next one, she wasn't going to be buying a house. Ella no iba a estar comprando una casa. De interrogative sentences, de la misma forma tenemos dos. La normal y con las palabras de WH o las preguntas WH. Number one, verb to be, subject, going to be, the principal verb with ing and complement. Lo mismo, tenemos el going to be y cuando usemos el going to be tenemos que utilizar el verbo con ing. For example, is she going to be driving your car? Ella va a estar manejando tu carro. Entonces podemos decir, yes, she is going to be driving my car. O no, she isn't going to be driving my car. Entonces la respuesta, si ella va a estar manejando mi carro o no, ella no va a estar manejando mi carro. The next one. Are you going to be writing the report? Yes, I am going to be writing the report. Or no, I am not going to be writing the report. B, WH questions. We have the WH word, verb to be, the subject, the going to be, the principal verb, and complements. Igual que la anterior, me conviene going to be. We have, what is he going to be doing tomorrow? ¿Qué va a estar haciendo él mañana? And the next one, where are they going to be sleeping? ¿Dónde van a estar ellos durmiendo? We have, terminamos acá, entonces quiero mostrarles cómo va la evaluación. Que igual se las voy a colocar en la página, pero quiero que la repasemos un poquito. Entonces, la evaluación es un diálogo escrito. Esta vez no vamos a enviar audios, ni va a haber videos, ni nada de eso. Solo el diálogo escrito. Entonces tenemos, make a dialogue with 3 pages. El diálogo va a tener que tener 3 páginas. Pero en esas 3 páginas tienen que colocar imágenes, tiene que tener el going to y tiene que haber going to be. Tienen que hablar de los dos tiempos y colocar 2 o 3 imágenes que tengan que ver con el diálogo. Les pido mucho cuidado con esto. Letter size. El tamaño de la letra va a ser 14. No me van a colocar una letra tamaño 20, tamaño 30, tamaño 10. Letra tamaño 14. And line spacing 1,15. Entonces, tenemos el tamaño de la letra 14 y el espacio que lo pueden colocar ustedes va a ser 1,15. Perdón. No quiero espacio de 2 o espacio muy separado. Que sea un diálogo largo, por favor. Tiene que tener 3 páginas, no 2 páginas y media. Por eso es que a veces no salen con la nota completa de los 20 puntos. Tenemos que utilizar, ¿vale? 20%. Utilizamos el going to. Voy a evaluar 7 puntos el que use el going to. Going to be, 7 puntos más. Al colocar las imágenes, 2 o 3 imágenes, vale 2 puntos. Y la escritura y gramática, 4 puntos. Y se los coloca en español. Realiza un diálogo de 3 páginas, tamaño de la letra 14, interlineado 1,15. Debes nombrar o incluir el going to y el going to be, obviamente.